Es el nuevo equipo que ha conformado Enrique Maya para ponerse al frente del Ayuntamiento de Pamplona. 8 grandes áreas, 2 menos que la legislatura pasada. Una de gobierno estratégico que incluye comercio y otra que impulsa movilidad y sostenibilidad. El objetivo es, desde ya, seguir impulsando el futuro de la ciudad de Pamplona. Han sido 4 años que no han funcionado. Entre las prioridades de Enrique Maya, las escuelas infantiles. Tenemos previsto hacer un modelo que responda a la demanda de los ciudadanos de Pamplona, ¿no? Y ese modelo es el que definirá cuántas plazas hay en euskera y cuántas no. O sea, no se trata de un reto de reducir plazas o crear plazas, ¿no? Se trata de que aquello que quieren las familias nosotros lo llevemos a la práctica. La avenida de Pío XII. El objetivo es el estar con los vecinos, estar con los comerciantes afectados, estar cuanto antes, explicarles las ideas que tenemos, y porque no queremos hacerlo sin una participación real, quiero decir, estando con ellos en el sitio. Y si estamos de acuerdo en las medidas, las que ya anuncié que íbamos a proponer, pues empezaremos a trabajar. La amabilización de la parte vieja de la ciudad. Hay cuestiones que yo quiero hacer ya, por ejemplo, abrir nuevamente Julián Arteaga desde la Avenida del Ejército, abrir Padre Moret. O el problema con la ocupación de edificios municipales. Por cierto, un Enrique Maya que denuncia no haber tenido un traspaso de poderes del alcalde saliente. Yo me he encontrado una alcaldía absolutamente vacía de personal y de papel y de todo. Entonces, en alcaldía no ha habido traspaso de poderes, no ha existido, ha habido un sálvate como puedas.